Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otra edición de Historia Total, en el ciclo de Historia del Partido Unificado Marateísta. Hoy vamos a avanzar, en desarrollar un poco la parte que tiene que ver con el trabajo minero del Partido Unificado Marateísta, ¿no? En un periodo bastante convulso del país, ¿no? En el que Sendero, la contrainsurgencia y los empresarios sean en verdad una mezcla explosiva que atentaba contra el desarrollo del trabajo minero y en general de la clase obrera minera de ese periodo, ¿no? Hoy estamos con Jorge Quesada, que fue secretario general de la Federación Minera y uno de los cuadros obreros más importantes del Partido Unificado Marateísta. Hola Jorge, buen día. ¿Qué tal, Augusto? Muy buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar acá. Gracias por estar acá. ¿Qué periodo tan convulso te tocó ser secretario general de la Federación Minera, no? Claro, fue un periodo muy convulsionado por la conducción política de García, por la ofensiva de Sendero Luminoso y por la intransigencia de la Sociedad Nacional de Minería, en el que se desarrollaron importantes movimientos huelguísticos por los derechos, pero también por temas vinculados a contaminación ambiental, purificación de los ríos, la inversión minera estaba aperturándose y entonces había una terquedad de la sociedad de minería y en complicidad con el gobierno aprista de no atender el pliego nacional minero de los trabajadores. Que era la bandera central del gremio en ese momento, ¿verdad? Claro, esa bandera se inicia en los años 87 con la asunción del compañero Saúl Cantoral, que es asesinado en el 89 por grupos paramilitares. Ya. Y entonces se desarrollaron en ese periodo, entre el 87 hasta el 89-90, 3 huelgas nacionales mineras. Huelgas que tuvieron una movilización muy importante en todo el país, huelgas en las que el ejército reprimió y huelgas en las que Sendero asesinó a dirigentes en plena huelga. Entonces estábamos, como se dice, entre dos fuegos. Claro, ¿y cuáles eran los puntos más altos de las huelgas de ese momento? Tengo entendido Huancavelica, el centro, ¿no? Bueno, los puntos más altos eran el centro del país, era el sur del país, Arequipa, Moquegua, Tacna, era Cerro de Pasco, bueno, también estaba Nazca en Ica con los mineros de Chogán. Ya. En fin, era una huelga total. Y había una particularidad. ¿Esto fue, perdón, qué año? Eso se inicia en el 87. Ya. Había una particularidad en el sector minero. En esa época no había tercerización. Todos eran Todos trabajadores directamente de la eran empresa. trabajadores directos de la empresa. Y entonces la mina se paró de manera total. Ya. Y ahí hubieron, como se conoce, las grandes confrontaciones de los trabajadores y las grandes confrontaciones con la sociedad de minería, que desató una campaña millonaria para desbaratar la petición de los trabajadores. En su ¿Y en qué nacional. consistió esa campaña? Era una campaña mediática, Ya. cantidades de dinero, desarrollando las bondades, entre comillas, de las empresas a los trabajadores, pero escondiendo un criterio común. ¿Por qué no había que hacer un pliego nacional para discutir los principales problemas de los trabajadores? Había una atomización salarial. Ya. Y había también un gran descuido en el tema de las condiciones de vida de los mineros y sus familias. Temas que no eran atendidos en los pliegos de base. ¿Cuál era el promedio de vida en ese momento de los mineros? Ahí había una particularidad, porque había gran minería, mediana minería y pequeña minería. Los de la gran minería tenían un estatus más o menos acorde a sus necesidades. La mediana minería
tenía salarios muy por debajo de la gran minería, y la pequeña minería eran salarios bien paupérrimos, ¿no? Al extremo de que con la huelga minera logramos que hubiera un salario mínimo minero, Ya. que era un poco más del salario mínimo vital. Es decir, había una atomización salarial. Y lo que queríamos era tener un acuerdo con los mineros para establecer determinados pisos bases que podrían mejorarse en relación a cómo iba el desarrollo económico y la rentabilidad de las empresas, para dar puntos colaterales. Pero también había otro tema importante en la huelga minera, era que había que prestarle atención a lo que significaba el trabajo minero y sus derivaciones en su salud del trabajador. Era una un creciente porcentaje de trabajadores enfermos de silicosis, y producto de los trabajadores de riesgo en las fundiciones y en los socavones. Por los gases que se usan para, Y o los no productos que había- se usan además para la minería, ¿no? Y no había tratamiento especializado para esos compañeros. Y se logró algo de eso en la huelga. Algo se logró mejorar, y el propio sector minero, que luego es desarmado por Fujimori, el propio sector minero logra constituir un centro de investigaciones sobre enfermedades mineras, Ya. que la sociedad de minería no lo tenía, pero los trabajadores lo hicimos a través de COCOMI, que era la Comunidad de Compensación Minera del Perú, y en la que trabajó muchos años ahí un tal doctor Francisco Kikuchima, Ya. que constituyó un laboratorio portátil y empezó a visitar y a hacer diagnósticos centro por centro. Y para las empresas mineras esa era una bomba de tiempo, porque los trabajadores tenían los resultados en sus manos de sus exámenes médicos. La mayoría de los trabajadores en socavones estaban con deterioros en su sangre y en sus pulmones. Ya me imagino. Y entonces el problema no solamente era económico, el problema también era cómo los trabajadores querían defender su vida y su Pero salud. las condiciones de trabajo además, ¿no? Así es. Claro. ¿Tú te acuerdas quiénes eran los dirigentes de la Sociedad Nacional de Minería en ese tiempo? Estaba el famoso Gubins. Gubins, ¿verdad? Claro. Estaba, no sé si vive, Aldo Mariátegui. Estaba, estaba la Sauer con sus representantes norteamericanos. Claro, porque además de la propiedad estatal de las minas estaba Sauder, ¿no? Estaba Sauer, habían consorcios de mediana minería, el Grupo Buenaventura. Claro, que sufre algunos atentados también, me acuerdo. Claro, el Grupo Buenaventura. Estaba Milpo, Milpo en Cerro de Pasco. En fin, habían representantes. Te lo preguntaba porque ellos, yo recuerdo, fueron los que más duramente han enfrentado cualquier conflicto laboral, porque finalmente terminaron militarizando las minas. Claro, la forma de combatir la huelga minera era a través de Mario Mera, una ofensiva periodística, mediática, para arrinconar y para ganarse a la opinión pública contra los mineros. Pero el segundo tema era también la militarización en los campamentos, y ahí contribuía pues el accionar de Sendero, sobre todo en la región central. Les dio el pretexto perfecto, ¿no? Claro, entonces Sendero convocaba paros armados, ¿no? Pero no en una lógica de atender la reivindicación gremial, sino en una lógica de confrontar con el Estado, y al extremo de atentar contra unidades mineras. Hubieron atentados en La Oroya, en Pasco, en Morococha, en Casapalca. Para alinear a los trabajadores hacia sus ideas, ¿no? Y como los trabajadores marcábamos distancia y no aceptábamos ese tipo de orientación, bueno, Sendero terminó asesinando dirigentes mineros.
¿Como quiénes, por ejemplo? Por ejemplo, asesinó a Seferino Requis, trabajador secretario general del sindicato de Cerro de Pasco Corporation. Lo mataron en una plena fue asamblea. En plena asamblea, ¿verdad? En plena asamblea. Tomaron el local y asesinaron a los dirigentes. Yo me libré de ese asesinato. ¿No llegaste a la asamblea? No llegué a la asamblea. Hubo una descoordinación, no llegué a la asamblea y porque tenía que salir en la madrugada, porque la asamblea era a las 10 de la mañana y a las 10 de la mañana no llegué a la asamblea y ese día mataron a Seferino Requis y a 2 compañeros más. Mataron a Florencio Coronel en La Oroya, mataron a Antonio Cajachagua en Morococha, y Antonio Cajachagua, militante del Partido Unificado Mariateguista. El compañero Seferino Requis, muy vinculado al compañero Genaro Ledesma. Sí. El compañero Florencio Coronel, vinculado al Partido Comunista. Es decir, mataron cuadros principales de los partidos de izquierda en el sector minero. En general, la izquierda estaba bastante involucrada en el trabajo minero, ¿no? Además del PUN estaba, como acabas de mencionar, el PC, el FOSEP, que llevaba tiempo allí. Bueno, este es un trabajo histórico que viene de los años 60, en el tiempo de Velasco y en el tiempo de la dictadura militar. Los partidos se insertan en el movimiento minero y destacan cuadros importantes al trabajo de la región central y a la región sur del país. Vanguardia, en ese entonces, que es miembro del PUN, destaca a Carlos Alarcón en Cerro de Pasco, a Víctor Torres, a Javier Díaz-Canseco en la región central, destaca en la zona sur a Eduardo Jo en Moquegua para el trabajo en Cuajone, a Alfredo Quintanilla en el trabajo de hilo. Es decir, hay cuadros políticos que son destacados en esas zonas y conviven con los trabajadores mineros y se convierten en el embrión de la militancia obrera, minera, con apuestas socialistas y por tanto en la conducción del gremio, ¿no? ¿Y por qué crees que Sendero no logra insertarse igual que el resto de partidos? Por el tema democrático. A ver. Los trabajadores están acostumbrados a que cualquier decisión se toma en asambleas, se discute y se toma asambleas, no pueden ser impositivas. Y el otro tema del trabajador, pues no apostaba por la violencia, y porque su accionar era un accionar autoritario. Y entonces los trabajadores no se comprometen, aunque al inicio de Sendero los trabajadores se sintieron un poco representados cuando se demandaba exigencias al Estado y a las empresas a resolver sus problemas, pero luego en el accionar y en el desarrollo mismo de la lucha de Sendero empezaron los problemas de asesinatos, de atentados en las comunidades campesinas que provenían los trabajadores del sector campesino. Claro, era un sector que venía del campo. Se vieron atemorizados de ese tipo de comportamiento de Sendero. Pero Sendero, bueno, finalmente terminó usando sus pocos contactos en los trabajadores mineros para más bien acumular material y cosas por el estilo, ¿no? Asaltaba. Sí, ¿no? Asaltaba los centros de dinamita y de instrumentos que las empresas mineras tenían. Y entonces con eso accionaba nuevamente, ¿no? Esa era la confrontación con Sendero, pero el otro tema era la confrontación con el APRA. Ya, a ver. Porque el APRA, para debilitar a la Federación Minera, armó una federación de mineros, constituyó una federación de mineros. Una federación paralela. Una federación paralela. Y a través de procesos proselitistas y de trabajo pretendió irrogarse la representación sindical, ¿no? Bueno, ahí fue todo y nunca tuvo la fuerza para obligar a los empresarios mineros a que se alinearan con esa posición. Y entonces
El tema es que la muerte y el asesinato de Saúl Cantoral es producto de grupos paramilitares vinculados al APRE y al Servicio de Inteligencia del Ejército, que asesinan a Saúl Cantoral y a la compañera Consuelo García. Es lo que te quería preguntar también, así como Sendero, también la contrainsurgencia, los militares también cometieron una serie de asesinatos en el trabajo minero, ¿verdad? Claro, pero no solamente asesinatos a los principales dirigentes, sino que para reprimir las huelgas también irrumpían los domicilios de los trabajadores identificados y los metían presos, o los detenía y los metía a los cuarteles. Esa ofensiva militar, sobre pretexto de vincularlo con Sendero, hacía que las luchas mineras fueran afectadas por esa ofensiva militar. Claro, porque le quitaban campo a la federación a partir del miedo, ¿no? Efectivamente, programaban acciones concertadas, militarizaban las ciudades vinculadas y rompían la comunicación entre los trabajadores y las ciudades, y hacía más difícil un accionar sindical democrático, porque tenían la exigencia de sus demandas, pero sobre texto de esto cortaban las posibilidades de éxito de los trabajadores en sus luchas. Entonces, el panorama en ese periodo era complicado, pues tenías a una sociedad de minería muy reticente a atender la petición gremial, tenías a un gobierno que vacilaba en atender la demanda de los trabajadores, y tenías a un accionar senderista que, por golpear a ambos, golpeaba a los trabajadores. Entonces estaban entre varios fuegos los trabajadores. Un escenario de guerra muy complicado, me imagino, para la carrera minera, ¿no? Muy complicado. Pero hay un factor positivo, que las poblaciones de sus entornos en el trabajo minero se solidarizaban con la lucha, porque veían pues la situación laboral, la vida familiar tan deprimente que existía. Pero además también hubo mucha solidaridad internacional. Sí, ¿no? Mucha solidaridad internacional. Por ejemplo. Ahí, por ejemplo, la Federación Minera es que se vincula con la Federación Internacional de Mineros del mundo, y empiezan a producirse pronunciamientos y visitas de delegaciones extranjeras para mirar in situ el desarrollo de la lucha, y en lugares donde existían las principales de las mineras presionaban para que se atendiera la demanda de los trabajadores. En el caso de Estados Unidos, caso de Canadá, en Australia. Es decir, la Federación Internacional tenía un desarrollo mundial, y fue muy importante el trabajo de solidaridad que se recibió en esos periodos, ¿no? Sí, pues. Dime, en general, ¿cómo veía el PUN? Y tú eras un cuadro importante del Partido Unificado Marateguista, además de secretario general de la Federación Minera. ¿Cómo miraba el PUN, el movimiento minero, y qué perspectiva le veía? El PUN, bueno, le dio continuidad al trabajo de la izquierda, y en particular de vanguardia. El PUN consideraba de que los trabajadores mineros tenían las características de ser descendientes de campesinos, las características de ser indígenas y la característica de ser proletarios. Justamente factores que permitían una formación socialista en una visión que se quería desarrollar para el cambio en el país y el mundo. Entonces, el trabajo de vanguardia y del PUN fue muy significativo, porque se entendía que la fuerza del partido no solamente estaba en sus ideas, sino también en el movimiento. Y por eso es que militantes obreros en distintas partes del país, en una mirada ya de
de gobierno fueron autoridades. Ya. Fueron autoridades. ¿En qué partes, por ejemplo? Por ejemplo, en Cerro de Pasco hubieron compañeros regidores, en Hilo hubieron compañeros alcaldes, ahí está Ernesto Herrera, ahí está José Guevara, está el doctor mismo Díaz Palacios, trabajador de Minero Perú, alcaldes como Atilio Cabrera en Marcona, militante del partido. En fin, hubieron varios compañeros, muchos compañeros, autoridades que desarrollaban la gestión local, gubernamental, porque el PUN entendía de que la mejor forma de la confrontación contra el sistema y por fortalecer una visión socialista había que construir los factores de poder. Entonces no solamente era el trabajo en el movimiento obrero, no solamente era el trabajo en la gestión, sino también era el trabajo en el movimiento social. Y entonces las experiencias de los frentes de defensa, las experiencias de la organización de las mujeres, las experiencias de los pobladores, en fin, fue todo eso un desarrollo que se hizo en esos años. Pero hubo un punto alto también en eso, no sé si lo recuerdas bien, el encuentro minero campesino, por ejemplo, que se hizo en Huampaní como un esfuerzo por el ligar la lucha campesina, las oleadas campesinas de huelga con el trabajo minero. Claro, eso fue desarrollado en el año 89, antes de la tercera huelga. Hicimos un esfuerzo por juntarnos con los trabajadores, con el sector campesino, con la Confederación Campesina del Perú, y hicimos un encuentro para hacer un intercambio de nuestras experiencias, de nuestra demanda y las formas organizativas en que tendríamos que desarrollar las oleadas huelguísticas que acordamos para ese periodo. Aunque no fueron de manera simultánea, pero sentaron las bases para un desarrollo, sobre todo en el sector minero y en el sector campesino, sobre todo en la toma de tierra de Puno. Exacto, pues, porque de allí también se desarrollan las tomas de tierra de Puno que terminan en la reestructuración, ¿no? En la reestructuración, claro. Entonces fue una experiencia muy importante. Pasamos del discurso obrero-campesino a la práctica, la relación entre trabajadores y campesinos. Claro, por eso decía yo un momento bastante alto en eso, ¿no? A la luz de los años, Jorge, ¿cómo ves la experiencia del PUN? ¿Cuál es tu balance personal de la experiencia del Partido Unificado? Yo creo que fue un partido heterogéneo en la que tuvo distintas expresiones del movimiento social, pero también un pensamiento variado, pero en un objetivo que era convertirse en una fuerza nacional que contribuyera a la izquierda a una representación nacional y capacidad de gobierno y de poder. Obviamente esa era la... Y de hecho se avanzó bastante en eso, ¿no? Porque además de una presencia parlamentaria, presencia a nivel municipal, también hubo, por ejemplo, una presencia en gobiernos regionales, ¿no? Gobiernos regionales, experiencias como la de Villa El Salvador en Coaves, en la que habían militantes del partido. Es decir, la vinculación de la gestión local estaba empatada con la organización social que de manera conjunta desarrollaban planes de gobierno. Eso fueron experiencias muy interesantes. Además, la presencia del Partido Unificado Maradista en diversos gremios, por ejemplo, además de la Federación Minera, la histórica CCP también, gremios regionales, la FETAP, los trabajadores azucareros, ¿no? Que había sido patrimonio del APRA durante muchos años. Claro, la Federación Metalúrgica en el Perú, claro, ¿no? La Federación Textil también, entonces... Claro, ahí está pues el asesinato de Enrique Castilla, de textiles. La Federación Textil, claro, y de importantes gremios regionales, ¿no? Sobre todo
siempre estuvo articulado el PUN a organizaciones sociales. Algo que me dijo en algún momento en este ciclo también Eduardo Cáceres sobre eso que acabas de señalar, la exigencia de que quien hablara tuviera detrás una inserción en el movimiento social. O sea, no es que hablabas en el aire, ¿no? No, venía con una responsabilidad social y política. No era una característica del PUN, ¿no? El PUN tenía una característica, había compañeros intelectuales que hacían la formulación, estaban en el debate, estaban en el análisis y en la propuesta, pero esos compañeros tenían una militancia orgánica, es decir, estaban vinculados al movimiento social. Ya. Y tenían trabajo, presencia, estaban en el esfuerzo de la capacitación y en el acompañamiento de determinadas formulaciones y demandas que había. Era parte del proyecto político. Estaba entroncado ese tipo de relación, ¿no? El tema es que toda esa experiencia se quebró en los 90. ¿Por qué crees? Yo creo que hay un factor que nos llevó a esa derrota. El desarrollo de nuestra propuesta política fue básicamente táctica y olvidamos y descuidamos el aspecto programático frente al cambio que hubo en el mundo, ¿no? Al modelo que se desarrolló con la globalización, la tecnología, y que teníamos que pasar a buscar articular una propuesta de gobierno, pero también una propuesta vinculada a la producción y a la rentabilidad. Entonces, ese tema no lo tocamos y nos quedamos simplemente en la demanda. Como que perdió horizonte político el PUN, ¿no? Perdió perspectivas hacia adelante. Ahí. Y nos ubicamos básicamente en la confrontación contra Sendero para tratar de ser una alternativa, lo que nosotros denominamos la tercera vía, ¿no? Y nunca esperamos el masazo de los años 90 con la asunción de Fujimori. Claro, pero yo recuerdo incluso que, bueno, no solo el Partido Unificado Marateísta, también la izquierda en su conjunto, creyó que Fujimori era una anécdota, ¿no? Que terminaba su gobierno y que todo volvía a ser lo mismo, ¿no? Nunca entendimos lo que se estaba produciendo, la enorme cantidad de cambios que se estaba produciendo en Perú, ¿no? En Perú y en el mundo. Entonces fue una incomprensión al tema que nos llevó a creer que era una etapa más de un presidente más y que todos teníamos aire para adelante, ¿no? Pero vino el masazo y vino todo este tema que hizo desarmar. Primero se desarmó el movimiento social del PUN, se desarmó. Claro, pero es totalmente comprensible además, porque acuérdate, Jorge, en los años 80 ya, una enorme recesión en el país hizo que la base social de todos los partidos se cayera, ¿no? Y si la base social de los partidos se cae, es obvio que los partidos también se caen, ¿no? Y esto se empezó a notar con gran evidencia en los años 90. Los partidos empezaron a carecer de base, ¿no? Claro, pero entre los años 80 hubo una particularidad importante, la generación de Izquierda Unida. Claro. Entonces la Izquierda Unida se convirtió en una fuerza importante en el país. Pero ahí hay una paradoja notable. No sé si te acuerdas bien. Mira, producido el Congreso de Izquierda Unida, el congreso más grande de la historia política de este país, con 3.000 delegados más o menos, ¿no? Izquierda Unida a los 6 meses está dividida, ¿no? Y en 6 meses más saca 8% de las elecciones, cuando tenía como 40%, ¿no? Yo lo que entiendo de ese periodo, de ese proceso, es que fue un importante logro la unidad de la izquierda, en Izquierda Unida, su desarrollo. Pero ¿dónde es que se quiebra? Se quiebra a partir de discusiones internas, porque primero se hace la gran aglutinación de Izquierda Unida y después se va al Congreso. Claro. ¿No es cierto? Cuando se va al Congreso, ya en ese periodo entraron
varios problemas de discrepancia. Su relación con García, las perspectivas que veía en el mundo y los cambios en el Perú, la ofensiva militar del militarismo en el país y el accionar de Sendero. Eso nos llevó a una división interna. Llegamos a la discusión de Izquierda Unida con ese tipo de discrepancias. Claro, ya, porque el Congreso casi que fue el canto del cisne, ¿no? O sea, como que anunció ya el fallecimiento de Izquierda Unida, ¿no? Entonces ahí se quebró eso y cada uno por su lado y ya pues nos llevó a donde estamos. Claro, y estamos mal. Claro, nos llevó a donde estamos. Y con el agravante de que estamos divididos y estamos lejos del movimiento social. Pero es que tampoco hay mucho movimiento social también, ¿eh? Si te das cuenta. O sea, no es el movimiento social que tenías en los 80, 60, 70, ¿verdad? Claro, pero el tema es que justamente en el movimiento social también hay cambios. Cierto. Hay cambios. Entonces, es que no entendimos esos cambios para la reinserción nuevamente con el movimiento social. Pero es que aún no se entienden, porque yo veo a la izquierda hablando todavía de nuestro pueblo como si nuestro pueblo estuviera allí esperándonos a que llegáramos nosotros con nuestra verdad a iluminarlos. Claro, y viene un Castillo que le dice, te voy a atender esto, 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 no lo hace, pero la gente le creyó. Claro, o como en los 90, nuestro pueblo estaba con Fujimori, ¿no? Sí, pues. ¿no? Entonces, yo tengo la sensación, y esto que voy a tratar de que sea parte de un debate mayor, ¿no? Que requerimos una enorme discusión, uno, sobre el movimiento social, si así se le quiere llamar al peruano, ¿no? Y otro, el tema del partido. No sé si te has dado cuenta, pero en los últimos años ya desapareció la discusión sobre el partido, ¿no? O sea, bueno, no en los últimos años, en realidad en los últimos 30 años. Porque yo le decía a Eduardo Cáceres la vez pasada, cuando conversábamos, el PUM fue la única experiencia de unidad partidaria de esos años. Porque todo eran unidades de frente, ¿te acuerdas? Sí, claro. ¿No? Se armaban frentes, no se armaba un solo partido. El PUM sí logró armar un solo partido. Pero en los últimos años, ¿no? Como que la ausencia del partido, que es una cosa que se siente, sin embargo no aparece en los debates. ¿Tú qué piensas de eso? Se ha perdido el sentido de la... Primero se ha perdido el sentido de la militancia. O sea, la gente ya siente la militancia como que se abría el WhatsApp. Pero, es que la gente milita en el WhatsApp ahora. En el WhatsApp. Segundo, ha perdido espacio en todo lo que es la formación para los compañeros y las compañeras y los jóvenes. Ha perdido su inserción en los problemas, o sea, detecta el problema, pero no contribuye a la solución del problema o a la formulación de la solución del problema. No sabe cómo va el partido. ¿Ya? Entonces, al no existir esos elementos, entonces el partido es una cosa etérea, en la nube, ¿no? O sea, el partido tiene que estar discutiendo esos temas y tiene que estar accionando en esos temas. Entonces, si no hay eso, entonces no se va a recomponer una fuerza. O sea, por más compañeros que pudieran contribuir en la formulación, en la idea de cómo es la salida en el país, y eso no está entroncado, y repito, insisto siempre, no está entroncado en ese debate y en el acompañamiento con el sector de abajo, ya para no decir movimiento social, de abajo de la calle, no vamos a recomponernos. Lo que habrá es simplemente una ilusión, por ahí una aventura que pueda existir alguien o algún partido que por lo menos recoja lo que pienso, pero esa persona no está actuando, es una cosa muy superficial, no está actuando, no está desarrollando todo ese análisis para la contribución de ese tema. Pero la tragedia nacional, en verdad, si la miramos como globo, Jorge, es que ningún partido logra representar nada en Perú, ni de izquierda, derecha, centro, lo que quieran,
Ninguno. La gente no le cree a los partidos, ¿no? Bueno, no en el partido, efectivamente, yo comparto esa idea. Hay una gran desconfianza y una gran frustración contra los partidos. Pero está razonable, ¿no? Por cierto, pero quienes todavía tenemos esa ilusión y visión de querer hacer algo en este país y en nuestras vidas, bueno, hay que seguir bregando y tratando de dar la pelea al interior donde nos juntemos para poder... ¿Tú crees en la unidad de la izquierda? Yo tengo mis dudas en la unidad de la izquierda, pero creo que es necesario, por lo menos como punto inicial. Y dentro de esa unidad, si nos ponemos de acuerdo entre varios, como lo que ocurrió en el PUN, ¿no? Eso podría salir como algo nuevo. ¿Qué prefieres? ¿La unidad de la izquierda o la unidad de la voluntad de cambio que se expresaba en el país? Yo creo que las dos cosas. Pero están separadas. Pero hay que juntarlas. ¿Pero para qué juntas? A ver, ¿tú te imaginas a Patria o al PC, a las viejas instituciones partidarias, incluido el PS, dirigiendo algo en Perú? Bueno, dirigen un poquito, ¿no? Dirige un poquito. Dirige Patria Roja, dirige el SUTED, el PC, tiene a la CGTP. Sí, Patria Roja, a propósito, ha anunciado que viene de su comité central, donde al parecer han cuadrado esta actitud de algunos compañeros entusiasmados del SUTED que pusieron a la presidenta del Congreso como presidente del país. Sí. Entonces, no, lo digo en realidad, ¿sabes por qué, Jorge? Porque a propósito de la historia del PUM, ¿no? Una historia gloriosa, por cierto, creo que es importante decir, bueno, de esa experiencia, ¿qué traemos al día de hoy? ¿No? Porque fue una experiencia importantísima, trascendente, breve, si uno lo mira en términos de años, ¿no? Bastante breve para un partido, pero su trascendencia histórica ha sido impresionante, ¿no? Pero, ¿cuánto de eso nos sirve para el día de hoy? A ver, yo tengo la siguiente tesis personal. Los partidos tienen que inyectar juventud. O sea, no podemos hacer esos cambios con personas como nosotros que ya estamos arriba de los 60, ¿no? Y 70. O sea, si no hay un trabajo en la nueva generación, no va a haber esa inyección, ese ímpetu de compromiso y de cambio. En todos los sectores, intelectuales, obreros, cama de casa, jóvenes, ambulantes y lo que sea, ¿no? Ese es un primer tema. El segundo tema es que en los partidos tiene que haber una línea de debate y de acción, no solamente la formulación, sino de acción. A ver, ¿dónde nos vamos a trabajar? A ver, por ejemplo, yo tengo una idea y estoy vinculado a un sector muy importante que es el agua y saneamiento. ¿Qué partido está discutiendo cómo se cierran las brechas de agua y saneamiento en Lima y en la población, donde en Lima, en los centros, en los distritos más complicados, hay cerros y zonas donde la gente no tiene agua? No tiene ni agua ni desagüe. No tiene agua ni desagüe. ¿Qué partido se está trabajando ahí para el acompañamiento del expediente, la demanda ante el gobierno, el presupuesto ante el Congreso para que las obras se desarrollen? ¿Y qué partido está trabajando vinculado al tema también de las inversiones y la corrupción? O sea, las cosas son muy generales. País corrupto, pero ¿en dónde estamos identificando y dónde estamos presentando el ejemplo de que así se puede hacer y así no se debe hacer? Pero es que esto te lleva a la pregunta de ¿qué partido tiene que hacer eso? Por eso yo digo... Pero ¿qué partido significa además que no hay partido? Ese es el problema. Ya, pongámonos en el plano, no hay partidos, pero quienes intentemos hacer un partido tenemos que recoger ese tipo de reflexión. Ya. Entonces, y si no lo hacemos, seguimos siendo lo que estamos Entonces, haciendo. una reflexión programática, pero también una reflexión sobre los problemas concretos de la gente. Así es, ¿no? así es. Ese es el... Por eso creo que hay la necesidad de la unidad, pero hay la necesidad también de que esa expresión de cambio esté enumerada en qué cosas
cómo se hace y cómo acompañó. Yo tengo la impresión, Jorge, que la izquierda ya cumplió su rol histórico, ¿no? Y lo ha hecho bien en muchas cosas, mal en otras probablemente, pero en general creo que la izquierda ha sido una de las fuerzas motoras de la democratización del país, ¿no? Y ese es un rol histórico que ha cumplido, y que hoy se requiere construir una nueva fuerza de cambio, ¿no? Que, como tú señalas, vea el tema programático, genere un nuevo horizonte político, pero también vea los problemas del día a día de la gente, como hoy son los temas de salud, de alimentación y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, una cosa final que quieras señalar, Jorge. Que este tipo de reflexiones sobre lo que fue la experiencia del partido, del PUN, y sobre estas experiencias en el propósito de los que aún pensamos en que podemos alcanzar un partido organizado, un partido programático, un partido con acción, nos lleve a recoger lo que hicimos bien y nos lleve a corregir lo que hicimos mal, pero no como manera declarativa, sino que en este esfuerzo de aglutinamiento que hay en el Perú desde el lado de la izquierda, ya sea a través de Juntos por el Perú, Nuevo Perú y todos estos colectivos que existan, es importante ya de tocar la campana y hacer un alto y pasar a discutir con seriedad cómo confluimos con nuestras ideas y con la acción. Y pasar a no quedarnos en un esfuerzo de reflexión simplemente o de análisis, sino también a pasar a un terreno práctico, concreto, que busque sentar las bases de una nueva izquierda en este país. Bien. Te agradezco, Jorge, tu presencia, ha sido de verdad invalorable. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Bien, llegamos así al final de la entrevista con Jorge Quesada, uno de los cuadros más importantes del Partido Unificado Marateguista en el trabajo minero. Estamos con ustedes nuevamente la siguiente semana en Historia Total.